no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso, un saludo muy cordial. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos hoy con la presentación de Jesús en el templo. Seguimos con estos mensajes de Navidad. Recordemos que esta época hay que vivirla, como todas, en fervor, pero nosotros, como siervos de nuestro Señor Jesucristo, hemos de tomar una actitud, no religiosa nunca, porque recordemos que la actitud religiosa es una actitud externa, es una actitud, la nuestra es espiritual. Lo que nosotros llamamos espiritual, muchos lo trabajan desde lo emocional, trabajan desde el alma y se consideran muy espirituales porque quizás son muy rezanderos, o porque son muy generosos, o son bondadosos, hacen obras de caridad y aplauden, pero esa no es la actitud. Nosotros debemos rendirnos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. La única que da espiritualidad, la única religión, si se le puede llamar religión, es el cristianismo, que es relación con nuestro Dios. La justicia es una actitud de relación con nuestro Dios, porque justicia es la que recibimos de nuestro Dios, una actitud compasiva, misericordiosa, bondadosa, generosa, noble, virtuosa, sencilla, humilde, y es lo que recibimos de nuestro Dios. En la palabra del Señor nos encontramos con que Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. He venido a cumplir, dice Mateo 5:17. Estamos en el capítulo 2, desde el versículo 21 hasta el 40 vamos a mirar en esta ocasión. La presentación de Jesús en el templo. Dice, porque no he venido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió, dice Juan 6:38. Jesús fue a cumplir la voluntad del Padre. No he venido a hacer mi voluntad. Contrario a él, cada uno hace lo que le parece, lo que considera, su propio pensamiento, su yo, la exaltación a sus propios criterios. Por eso no hay ateos. Cuando una persona no obedece, adora y exalta a Dios, obedece y exalta su propia razón, sus propias doctrinas, sus propios credos, y no es así. O se adora a Dios, Jesús lo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, mis amados, es así como Jesús vino al mundo y en este mundo reaccionó
frente a él de manera hostil, le oprimió y le persiguió, le vituperó y le maltrató. Eso ocurrió desde el nacimiento hasta la cruz. Jesucristo pasó todo su tiempo en opresión y en persecución. Él supo disfrutar, él supo, porque vino a gozar, dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y padeció. ¿Cuál era el gozo delante de él? La salvación del mundo. Jesús no vino a disfrutar, como dicen algunos, en esta vida estamos para ser felices. Advertencia, ojo, no es así, doctrina falsa. Puede ser feliz, pero ese es un resultado de vivir una vida rendida a nuestro Dios. Jesucristo vino a un mundo que le fue hostil y fue puesto muy en alto, como dice en la perla de las profecías: he aquí mi siervo será exaltado. Se ha puesto muy en alto y empezaron los padecimientos del siervo, como lo vimos en Isaías 52, 13 al 53, 12. Vemos cómo estuvo sometido a la voluntad del Padre en obediencia también de principio a fin, en maltrato y persecución por parte de Satanás y de los que fueron instrumentos útiles en las manos del maligno para oprimir y maltratar al Señor, pero Jesucristo no claudicó. Nos dice en Hebreos 4:15 que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No, al que no cometió pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, para que nosotros fuésemos santificados. Nosotros recibimos la buena forma de vivir de Dios. Y el resultado de eso es la paz como un río, como lo dice en Isaías 48. Si hubieras dado oído a mi voz, tendrías paz como un río. ¿Por qué estás en desasosiego? ¿Por qué estás en desespero? ¿Y por qué estás en angustia? Porque has desobedecido a Dios. Por eso recuerda, importante en esta Navidad, que te grabes algunas cositas. Ojalá mucho, pero recuerda que Jesucristo fue a librarte de ti mismo. Vino a salvar al mundo de sus pecados. Jesucristo no cometió pecado. Veamos entonces el cumplimiento que Él vino a cumplir, las ceremonias. Capítulo 2, versículo 21 del Evangelio de San Lucas. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual ya había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Vino lo primero que se hizo. Jesucristo fue obediente aún desde niño, pero ¿quiénes fueron los facilitadores? Los padres. Hay mucha insensatez en este mundo y muchos dicen, no enseñan y no inician a su hijo en la fe, porque dice, cuando él esté grande que crezca y escoja. Si no se le enseña al niño a ser honesto, a no tomar lo ajeno desde niño, él no puede escoger cuando sea grande. Cuando sea grande ya desarrolló los malos hábitos. Hay que enseñar los buenos hábitos desde pequeño. Y vemos a José y María enseñando a Jesús en la ley de Moisés, en la palabra de Dios. Cuando Jesús nació, se dio cumplimiento a 3 ceremonias ordenadas por Dios. La circuncisión estaba ordenada por Dios por medio de Abraham. Nos dice en Génesis capítulo 17, Dios la estableció como pacto. Lo dice
en Génesis 17 era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham quiere decir Padre enaltecido. Abraham quiere decir Padre de multitudes. Serás llamado Abraham, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y nos dice el versículo 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado. Fue un mandamiento dado a Moisés como señal del pacto. Este es lo que se conoce como el pacto abrahámico, donde Dios promete bendecir a los suyos, a Abraham y a su descendencia. Y nosotros pertenecemos a la fe de Abraham, porque es llamado el padre de la fe. No somos de un linaje, probablemente de un linaje sanguíneo, como un ancestro consanguíneo. Somos de un linaje espiritual y de un linaje santo, porque es el padre de la fe, que creyó a Dios en esperanza contra esperanza, cuando estaba viejo y ya no tenía esperanzas porque las circunstancias les decían que no. Él le creyó a Dios y se fortaleció dando gloria a Dios. Hoy, bajo la gracia, la circuncisión es la de el corazón, nos lo dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. La circuncisión la hará Dios en tu corazón, porque no es la circuncisión en el prepucio. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, mi amado, la circuncisión fue puesta inicialmente en el prepucio y fue física, fue en el organismo. Ahora la circuncisión es espiritual en nuestro corazón, para que amemos a Jehová. De lo contrario, no podremos adorarle, honrarle, glorificarle y mucho menos obedecerle. Solo podemos obedecer y andar en santidad si el Espíritu Santo efectúa esa circuncisión en nuestro corazón. Es obra del Espíritu Santo hecha en nuestro corazón, como lo dice la palabra de Dios en Colosenses 2:11, que nos dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Es una circuncisión que opera en lo más interior de nuestro ser y él da vida a nuestro espíritu, para que nuestra alma se sujete, se subordine a nuestro espíritu. El espíritu debe ser el amo,
el alma el mayordomo y el cuerpo el esclavo. El espíritu es el que manda, pero con el pecado el alma fue la que se impuso y la gente vive en la mente, las emociones y la voluntad, y hemos de subordinar nuestra alma. Por eso darle la orden, como dice el salmista: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Como dice: engrandece mi alma al Señor, dice la Virgen María, y mi espíritu se regocija. ¿En dónde viene la felicidad sublime, máxima, eterna e imperturbable? Del espíritu que se recibe de Dios, y el alma, al sujetarse al espíritu, inmediatamente recibirá ese gozo y esa felicidad que tú esperas. Volveremos sobre esto para que lo sigas comprendiendo, que hemos de someternos a nuestro Dios. Entonces hubo la circuncisión, fue ordenada por Dios por medio de Abraham como señal del pacto. Y bajo la gracia tenemos la circuncisión del corazón. Cuando tú dices: Jesús, te amo y te necesito, el Señor circuncida tu corazón, pero para que andes en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne de manera mundana, desordenada e impura. Por eso dice que no podemos andar en la carne, sino en el Espíritu. Andad en el Espíritu, nos dice el apóstol San Pablo en todas sus epístolas. En segundo lugar, hubo la consagración del primogénito. En Éxodo nos dice la Escritura que había consagración. Todo varón que abriese matriz, nos dice: conságrame, Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Era la consagración de los primogénitos. Luego Dios permitió que ocurriera el rescate del primogénito pagando 5 monedas, lo dice en Números capítulo 18, para la consagración del primogénito, porque Dios se reservó una tribu, la tribu sacerdotal, para que sirviera a los oficios sagrados, y esa tribu fue la tribu de Leví. La tribu de Leví Dios se la reservó, pero el rescate de los primogénitos, Éxodo 18:15 nos dice: todo el que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de los hombres como de los animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también hará redimir al primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 siglos, conforme al ciclo del santuario. Había un rescate que era el pago. Los primogénitos pertenecían a Dios, y Jesucristo como primogénito pertenecía a Dios. Esos primogénitos fueron consagrados en la tribu de Leví como la tribu del sacerdocio, pero Jesucristo como sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, un sacerdote que no perece. Tenemos nosotros ese sacerdocio eterno. Nos dice la Escritura que ahora nuestra vida pertenece al sacerdocio universal de Cristo, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces fue circuncidado nuestro Señor Jesucristo en primer lugar a los 8 días, probablemente allí en Belén donde nació. Fue consagrado como primogénito a nuestro Padre Celestial, y en tercer lugar se dio la purificación de la mujer después del parto. La mujer quedaba impura por 40 días cuando nacía el hijo varón, y por 80 si era mujer. No podía entrar en el templo ni participar de ceremonias. Era una impureza religiosa, ritual, ceremonial. Al término de los 40 días tenía que traer un cordero y un palomino, y si esto era costoso y no podía sufragar los gastos y pagar el cordero, se le permitía que trajera 2 palominos o tórtolas
para la ceremonia de la purificación y se llamaba la ofrenda de los pobres, y esa fue la que ofreció la Virgen María para su purificación. Vemos cómo Jesús nació en un hogar sencillo, humilde y pobre. Recordemos, mis amados, que en nuestras dificultades, angustias y en nuestras necesidades económicas, en nuestras tribulaciones, cuando pasemos por ellas, y si estamos en este momento, recordemos que Jesús pasó por ellas. Jesús se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros, y nos hizo ricos en riqueza espiritual, pero también material, y Dios la prometió: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero recuerda, mi amado, allí donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, dice Mateo 6:24. Donde esté tu tesoro, en el Señor Dios eterno, lo primero que debemos buscar nosotros es la santidad, la comunión, la intimidad con nuestro Dios. Y Dios añade, allí nos dice la Escritura, que Dios viste las flores que no tejen ni hilan, y Dios alimenta a los pájaros, las aves que no siembran, no cosechan ni almacenan en granero. Y nosotros valemos más que las flores y que los pájaros. De manera que todo esto lo añade el Señor. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Jesús vino en esa condición humilde. Su condición económica fue escasa. Desde joven él era el carpintero del pueblo, lo dice Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero? Él se quedó como carpintero cuando lo vieron con tantos milagros, señales y prodigios. La gente se asombraba. Mateo dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No están todas sus hermanas con nosotros. Pero Marcos no le dice el hijo del carpintero, sino le dice: ¿no es este el carpintero? Porque al parecer el padre José, su padre adoptivo, murió a temprana edad, y Jesús tuvo que encargarse de la carpintería. Miremos entonces, en segundo lugar, hemos visto que Jesús y su familia cumplieron las ceremonias de la ley. En segundo lugar, vamos a ver la felicidad de una promesa cumplida. La felicidad de una promesa cumplida. Vemos a Simeón, versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este era hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos, lo bendijo a Dios diciendo: ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Simeón era un profeta de Dios, descrito por Mateo como justo. Esto significa la actitud bondadosa, compasiva, misericordiosa y noble hacia los demás, como fue el caso que describimos de José como un hombre justo, es decir, un hombre compasivo, en el hecho que demostró que su gracia se manifestó hacia la Virgen María, su desposada, protegiendo a esa débil e indefensa novia o desposada. El carácter justo, si miramos el justo desde la justicia retributiva, es el justo que se apega a la ley de una manera rigurosa, en una justicia retributiva, como el quien dice: el que hace la paga, el ojo por ojo, diente por diente, Éxodo capítulo 21, pie por pie, mano por mano, vaca por vaca. Pero aquí hay una justicia, no una retributiva, sino la justicia de la gracia de Dios, que es compasiva, donde nos dice que el que hace
justicia sin misericordia, pasará por el mismo juicio de justicia sin misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Era justo, pero era además piadoso, lo que significa su apego, pasión, devoción y buena actitud hacia Dios. Así como dice el salmista, así como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como clamamos por el aire, como estarían clamando y como están clamando los contagiados por el virus actual, clamando por el aire que respiran y pagando por unos respiradores costosos. Y no nos hemos dado cuenta que por años hemos respirado libremente y gratuitamente el aire que es de Dios. Pero así anhelemos nosotros la presencia de Dios en nuestras vidas, como el enfermo y contagiado del COVID por el aire que respira y que necesita. Este Simeón era probablemente uno de los llamados Hasidim, que era un movimiento religioso con antecedentes en el año 166 antes de Jesucristo, que defendían el buen carácter, el carácter sagrado de la piedad de las personas, y que amaban conducirse de acuerdo con los principios de la ley judía, pero principios que conducían a la compasión, conducían a la misericordia y a la bondad. Ellos se unieron a las tropas de Judas Macabeo para aquella época del año 168, que combatieron a Antíoco Epifanes, cuando combatió y se sentó en el templo y sacrificó un cerdo, animal abominable en la ley y bajo los judíos. Ellos amaban la justicia y la piedad. Este siervo de Dios esperaba la consolación de Israel. Nos dice que esperaba la consolación de Israel. Versículo 25, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Recuerda probablemente las palabras con absoluta seguridad del profeta Isaías. Habla al corazón de mi pueblo y dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios. El tiempo ha llegado, dijo el Señor en Isaías capítulo 40. En el capítulo 51 nos dice, la Escritura recuerda lo que lo hemos visto mucho: consolará Jehová a Sión, consolará Jehová a su pueblo, consolará Jehová a los suyos y consolará todas sus soledades, convertirá su desierto en paraísos y sus soledades en el huerto del Edén. El Señor quiere convertir tu desconsuelo, tu angustia, tu tribulación en huerto del Edén. Y estaba viendo el profeta que había llegado el tiempo de la consolación del pueblo. Los israelitas sabían que eran el pueblo especial de Dios, que eran su especial tesoro. Recuerda lo que dice Dios a Moisés: dile a mi pueblo, recuerda lo que hice con vosotros y cómo os traje en las alas de las águilas, cómo os he traído a mí. Si diereis oído a mi voz y guardareis mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Hemos de ser el especial tesoro en las manos de Dios. Hemos entonces de recibir la consolación, la fortaleza de nuestro Dios. El pueblo de Israel, como la humanidad y como nosotros, hemos estado por años bajo presión y en tribulaciones. El pueblo esperaba la liberación y la restauración, esperaba la bendición. Esa fue la pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado. ¿Resucitará, Señor, a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo de las sazones, no os toca, porque eso está solo en el conocimiento y la voluntad de mi Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, como fue testigo Simeón de haber visto la salvación de nuestro Dios. Vio al Salvador y con eso tuvo para haber visto la salvación. Lo mismo ocurrió más adelante, lo miraremos,
a la profetisa Ana, una anciana que se la pasaba en el templo de día y de noche. Los israelitas esperaban a esa salvación de la opresión de Egipto, de Asiria, de Medo-Persia, de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y de Roma, pero lo que ellos necesitaban era ser salvados de los pecados. Como dijo el ángel a José, Él salvará al mundo de sus pecados. Necesitas, mi amado, salir de la tribulación. Tienes que ser salvado de tus pecados, que son los que te han llevado a decisiones inacertadas, inapropiadas, indebidas o ilícitas, que te han metido en enredo, tribulación o angustia, porque lo que has sembrado es lo que estás cosechando, y vas a sembrar correctamente para que coseches bendición, para que coseches paz, para que coseches abundancia del bien y del favor de Dios. Recuerda, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra; si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, dice Isaías 1, 19 y 20. Ellos esperaban que se levantara un superhéroe para que librara al pueblo de tantas tribulaciones y les devolvieran la grandeza que tuvo la nación en la época de David y de Salomón. Otros tal vez estaban esperando la intervención divina de Dios sobre el mundo y de una manera sobrenatural y portentosa, levantando al pueblo de toda esa tribulación. Si antes fue la esclavitud física con el azote del látigo, el mandato de unos capataces crueles, ahora es probable que la esclavitud sea la de la deuda, la del desamor o la de la enfermedad. Y Dios te levanta porque te ha dicho, como dijo y leímos ahorita en Éxodo 17, te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Le había dicho Dios que vería al ungido, le dijo a Simeón, verás al ungido antes de que mueras, y pudo ver al Salvador. Fue movido por el Espíritu Santo y fue conducido al templo y vio a los padres del niño que habían venido a cumplir con los ritos de la ley. ¿Qué hizo este profeta de Dios? Simeón alabó a Dios y dio gracias. Tomó al niño, versículo 28, tomó al niño en sus brazos, lo bendijo, diciendo, ahora despides a tu siervo en paz. Dio gracias por el cumplimiento de haber visto al ungido, al Salvador, y dijo, Señor, ya puedo partir, ya te puedes llevar a tu siervo, porque han visto mis ojos la salvación. Habiendo visto al Salvador, vio la salvación. Gloria o cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo y luz a las naciones. Estaba citando Isaías 42, 6, Isaías 49, 6. Te he puesto por pacto a Israel y por luz a las naciones, para revelación a todos los gentiles y conocimiento del Salvador. Esta salvación estuvo preparada para todos nosotros, para todos los pueblos, desde la antigüedad, como la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Señor, oro no solo por estos, sino por todos los que han de creer en mí. Gloria sea a su nombre. Y nos dice que la madre y José se maravillaban de todo lo que estaban viendo, que se desarrollaba y acontecía en torno al Señor Jesús. José y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía de él. Y procede el profeta a declarar un anuncio también profético que nos dicen, muchos caerán, muchos serán levantados. Es el canto, recuerda el canto de María, confirma la caída de los soberbios y de los poderosos, de los que le han rechazado y de los que le rechazan y de los que le rechazarán y de los que le han sido hostiles, y no solo eso, de los indiferentes. Los indiferentes caerán, recuerda el canto de la Virgen María en el Magnificat. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, derribó a los poderosos de sus tronos. Ahí tienes, muchos caerán, a los ricos mandó vacíos.
Los indiferentes, recuerda la actitud de los sacerdotes, de los escribas y de los religiosos cuando los reyes indagaban por el lugar donde había de nacer el Salvador, y ellos no se inmutaron, solamente lo pronunciaron, pero siguieron en sus ceremonias. Los hostiles, los que le rechazan y los indiferentes caerán y quedarán por fuera, porque ellos se sacaron a sí mismos de la fila. Se salieron por no escoger el camino que es Jesús y que acababa de nacer. Dice, muchos caerán, los poderosos, los soberbios, los hostiles, los indiferentes, los que le rechazan. Muchos serán levantados, nos dice la palabra en Hechos 3, en Proverbios 3:34, que Dios rechaza a los soberbios, Dios hace gracia. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, vergüenza, oprobio y serán lastimados. Dios da gracia a los humildes y Dios resiste a los soberbios. Nos dice que tendrá mucha oposición. He aquí que está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Es decir, tendrá mucha oposición y rechazo. Son muchos los que se oponen a nuestro Señor Jesucristo durante todos los tiempos, porque nos dice la Escritura, Jesucristo lo dijo y Mateo lo resistió, porque ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos van voluntariamente escogiendo la muerte por rechazarle y por ser indiferentes y hostiles. Ancha es la puerta que lleva a la perdición y ancho el camino, y muchos han entrado por ella, pero angosto es el camino y angosta es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la escogen. De manera, mi amado, que nadie puede ser neutro, tibio o indiferente y ganar. Estos, en estricto sentido, son los que terminan siendo la oposición. Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Estos son la oposición, estos son los contradictores. Y nos dice allí: en cuanto a ti, una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Le dice a María: una espada traspasará tu alma. ¿Qué más podía ser sino ver a su hijo clavado y colgando en una cruz? Un dolor insuperable, creo que no hay otro como ese. El dolor insuperable lo sufrió Jesús en la cruz del Calvario, y luego María ver a su hijo clavado en una cruz frente a unos crueles y despiadados soldados, que mientras él derramaba su sangre en la cruz, colgado de unos clavos, traspasado por lanza, coronado de espinas, lacerado con azotes, y ellos se jugaban sus vestiduras. Traspasada por lanza, traspasó su alma, nos dice el Señor. Hemos visto que Jesús cumplió con las ceremonias de la ley y obedeció desde niño por la buena conducción de sus padres. Hubo la felicidad de una promesa cumplida, en segundo lugar, al ver a Simeón, un hombre piadoso, un hombre justo, uno de los Hasidim. Y aquí vemos también en el ocaso de la vida un maravilloso ocaso. En tercer lugar, nos dice que había otra testigo del más hermoso y más grande acontecimiento de la historia, que fue la anciana profetisa Ana, otra tal vez de los Hasidim, de los reposados llamados Hasidim, reposados o justos, los que eran justos y piadosos, que se pasaban una vida en buena, íntima y en una comunión hermosa con nuestro Dios, y justos
en una linda, tierna, mansa, compasiva y misericordiosa relación con los hombres. No puedes tener compasión, misericordia y bondad hacia el hombre si primero no tienes una comunión con Dios. Ella había conocido el sufrimiento, pues había perdido su esposo, pues solamente vivió 7 años y estuvo 84 años viuda. Estaba allí también Ana, la profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, es decir, era una centenaria, tenía un poco más de 100 años. Si se entregó el matrimonio a los 12 o a los 14 años, más 7, 12 y 7, 19, más 84 de viudez, era una centenaria piadosa que no se apartaba del templo. Estaba sirviendo de día y de noche con ayuno y oraciones, y ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Una viuda piadosa que conoció el sufrimiento perdiendo a su esposo a temprana edad, conoció la soledad, pero Dios le sacó la amargura de la soledad y del sufrimiento porque se dedicó a la adoración y a la oración en el templo. En su buena actitud con Dios, por eso teniendo una vida de intimidad con Dios, Dios te va a quitar la amargura, la desesperanza, el miedo, la incertidumbre, la depresión, el tormento, la melancolía, la nostalgia, el desespero, el pavor, el pánico, el temor. Dios te quita eso si tienes una vida en intimidad con Dios. El sufrimiento fue vencido por una vida piadosa, porque Cristo pagó por tu paz, por tu alegría. Por eso la felicidad no es un objetivo en sí mismo, sino un resultado de tener una vida en comunión con Dios, en una esperanza inquebrantable que solo puede dar Dios, pues ella vivía conectada a la eterna fuente de poder, vivía en comunión con Dios. El que vive de rodillas delante de Jesucristo puede estar de pie frente a cualquier circunstancia. Y finalmente vemos la fortaleza después de la obediencia a Dios. Versículo 39 al 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Después de haber cumplido con las ceremonias rituales que ordenaba la ley, de haber hecho la circuncisión, de haber consagrado al primogénito y de haber purificado a la madre después del parto, ellos regresaron después de haber visto unas experiencias maravillosas de un hombre piadoso y justo y de una mujer piadosa y justa. 2 testigos. Dios, qué hermosos testigos. Un hombre al que se le dijo que no vería la muerte sin antes ver la salvación de Israel. Así, mi amado, nosotros podemos pertenecer a la salvación de Israel, a la salvación del pueblo de Dios, a la salvación del mundo que ha creído en el Salvador, si tú te rindes a Él y le das validez y le das, Señor, le das significado a esta Navidad para que nazca en tu corazón y no hagas oposición, no seas de los indiferentes y le digas al Señor: Señor, ven a mí en esta Navidad, que hoy sea mi Navidad para siempre. Inclina tu rostro allí donde estás y dile al Señor conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, de la misericordia, de la humildad, de la compasión, de la bondad,
de la fidelidad, de la nobleza, de la benignidad, de la generosidad, de la lealtad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Hazme una persona justa, una persona piadosa y compasiva, una persona misericordiosa que refleje el amor de Jesús donde quiera que vaya. Quiero ser un vaso útil en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Señor, Rey y Salvador nuestro, gracias por este tiempo hermoso de estudio de tu palabra y de honrarte, Dios de la gloria, Jesús, para hacer la invitación a una humanidad que vive desentendida, indiferente y aún hostil al eterno Dios que dejó su trono de gloria para hacerse hombre, de la Virgen María, la muy favorecida, Jesús de Nazaret, la bienaventurada entre todas las mujeres. Gracias, Dios, amado Rey, poderoso Dios, porque fuiste obediente por la conducción de tus buenos padres, tu padre adoptivo y tu madre biológica, madre de la encarnación, del Salvador, del Dios eterno en la encarnación, en la humanidad. Oh soberano Dios, gracias, gracias Dios por haber ido a la cruz, porque de ello dieron testimonio, Señor, muchos, pero empezó el testimonio, un hombre piadoso y justo. El primer testimonio lo vieron los despreciados pastores, Señor, que apacentaban el rebaño que iba para el sacrificio, para perdón de los pecados, Señor, como dispensación temporal, hasta que viniese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después de ellos, el hombre piadoso y justo, Simeón, a quien dijiste que no vería la muerte sin antes ver al Salvador. Y a una mujer viuda, en el ocaso de su vida, le permitiste ver también el más grande momento del nacimiento y de la consagración del Eterno. Señor, al Dios Santo, gracias Jesús por esta obra tan maravillosa. Señor, bendice, Señor, cada familia, cada persona que escucha este mensaje, que se rinda a ti, amado Dios. Bendito Rey, bendecimos nuestro país, nuestro presidente, bendecimos nuestra nación, nuestra América, Dios de la gloria, Colombia, Bolivia, Guatemala, México, bendice a los Estados Unidos, a Chile, toda nuestra América te glorifique, el mundo entero te glorifique, porque viene el tiempo donde toda la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Bendice, Señor, ladrones, bandidos, prostitutas, Señor, que vengas a dar salvación, conozcan que tú eres el Dios eterno. Bendice, Señor, los que tienen un credo distinto, para que sepan que no hay salvación de otra manera sino en Cristo Jesús. Ven pronto, Señor Jesús, y oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Y damos la gloria al Padre, damos la gloria al Hijo y damos la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.